Hablemos con mucha más profundidad de ese momento en Are You Sure que para la mayoría pasó desapercibido, no porque fuera irrelevante, sino porque la traducción no logró transmitir el verdadero peso cultural y emocional de lo que se dijo. Es uno de esos instantes silenciosos, aparentemente simples, que solo cobran su verdadero significado cuando se entienden desde el idioma y el contexto real en el que ocurre. Incluso muchos coreanos, al analizar la escena con detenimiento, coinciden en que no se trata de una elección lingüística casual ni automática, y que no existe una explicación neutra que encaje del todo con lo que se ve y se escucha. La situación es doméstica, tranquila, casi íntima. Jimin está en la cocina, concentrado, intentando preparar algo para Jungkook. No hay prisas, no hay tensión, no hay ruido innecesario. Es un espacio compartido que transmite calma, confianza y una cercanía tan natural que no necesita ser verbalizada constantemente. Jungkook está ahí, observando, interactuando desde esa comodidad absoluta que solo se da cuando dos personas comparten un espacio emocional seguro. En medio de ese ambiente, Jungkook le dice a Jimin una frase que, en traducciones rápidas, queda reducida a algo tan plano como «Tú fuiste de gran ayuda». Pero el problema es precisamente ese. Esa traducción elimina por completo el matiz más importante de la frase. La palabra con la que Jungkook inicia es «Dangshin». «Dangshin». Y aquí es donde todo cambia. 당신, 변명하겠습니다. 당신, 변명하겠습니다. 당신, 변명하겠습니다. Aunque en diccionarios básicos pueda aparecer como tú, en el coreano moderno, dangshin no es, bajo ninguna circunstancia, una palabra neutral. Es una de esas expresiones que casi no se usan en conversaciones cotidianas, precisamente porque tienen una carga emocional muy fuerte. Su uso siempre es consciente, marcado y deliberado. No es una palabra que se diga sin pensar. En el habla diaria, entre personas que conviven, trabajan juntas o se conocen bien, dangshin no se utiliza. Suena frío, distante, incluso cortante. Puede interpretarse como reproche, como enojo contenido o como una forma de marcar distancia emocional. En discusiones o reclamos sí aparece, pero lo hace con un tono claramente agresivo, similar a subrayar un tú acusatorio, cargado de tensión. Por eso mismo, los hablantes nativos la evitan en situaciones normales. No es cómoda, no es suave y no es casual. Y sin embargo, existe una excepción muy clara y muy específica en la que dangshin cambia completamente de significado. Dentro de una relación romántica, la palabra se transforma, deja de ser áspera y se vuelve íntima, cálida, profundamente afectiva. En ese contexto, no significa simplemente tú, sino algo mucho más cercano a cariño, amor, mi vida. Es una forma de dirigirse al otro que implica cercanía emocional, confianza absoluta y un vínculo donde no existe la necesidad de mantener barreras. Por eso, el contexto lo es todo. Jungkook no es una persona que se exprese de forma grosera o confrontativa con Jimin. Incluso cuando bromea o se muestra brusco, su tono nunca cruza hacia la agresividad real. Entonces, pensar que en una escena tranquila, hogareña y cargada de calma, elegiría una palabra que, fuera de un contexto íntimo, sonaría ruda o fría, simplemente no tiene sentido. Mucho menos cuando no hay discusión, no hay reclamo y no hay ningún tipo de tensión entre ellos. La escena no se da en un ambiente de juego brusco ni de pelea fingida, todo lo contrario. Es un momento suave, cotidiano, casi silencioso, donde los gestos hablan más que las palabras. Jimin está haciendo algo para Jungkook con atención y cuidado, y Jungkook responde desde un lugar de reconocimiento y cercanía. El tono, la postura, las miradas y la energía general de la escena no sostienen en absoluto una lectura confrontativa. No hay dureza, no hay distancia, no hay incomodidad. Por eso, el uso de dangshin no puede interpretarse como un simple tú. No encaja lingüísticamente, no encaja emocionalmente y no encaja con la dinámica que se observa. Es una elección que destaca precisamente porque no es común. Es una palabra que no se usa al azar
y menos aún en una situación tan calmada y personal. Su presencia resalta como un indicio claro de cercanía, de una conexión que va más allá de lo superficial y de un nivel de comodidad emocional muy profundo. Este tipo de detalles son los que suelen perderse cuando las traducciones se limitan a lo literal y no a lo cultural. Pero cuando se entiende el verdadero peso de la palabra, la escena se resignifica por completo. Ya no es solo un comentario casual, es una forma de dirigirse al otro que revela cuánto espacio ocupa esa persona en su mundo emocional. Es una muestra de afecto que no necesita exageraciones, porque se expresa de manera natural, casi inconsciente. La química entre ellos no se manifiesta en gestos grandilocuentes, sino en estas pequeñas elecciones, en cómo comparten el silencio, en cómo se mueven en el mismo espacio sin incomodarse, en cómo una palabra específica aparece justo en un momento donde todo es calma y cercanía. Dangshin en ese contexto suena suave, cercana, cargada de una ternura que no necesita ser explicada en voz alta. Por eso, para quienes entienden el idioma y la cultura, este momento no pasa desapercibido. Al contrario, se convierte en uno de esos instantes que dicen más de lo que parece. Revela una conexión profunda, una confianza absoluta y un cariño que fluye de forma tan natural que se filtra incluso en el lenguaje, en una palabra que no se usaría si no existiera un vínculo emocional muy especial. Es, en definitiva, un ejemplo claro de cómo la cercanía real no siempre se grita, sino que se susurra, incluso a través de una sola palabra. Algo que también es fundamental dejar claro es que este no sería, ni de lejos, la primera vez que Jungkook utiliza esa palabra al dirigirse a Jimin. De hecho, quienes han prestado verdadera atención al idioma original saben que Dangshin ha aparecido en más de una ocasión en su manera de hablarle. No es un hecho aislado ni exclusivo de esta escena en particular. Lo que sucede es que, en la mayoría de los casos, esa palabra simplemente desaparece en las traducciones. Se suaviza, se omite o se reemplaza por un tú genérico que borra por completo la carga emocional y cultural que realmente tiene. Y aquí es donde suele aparecer la resistencia de algunos. Esa reacción casi automática de desacreditar el análisis diciendo que no se puede opinar si no se habla coreano. Pero precisamente por eso es importante aclarar que esta interpretación no nace solo de una percepción personal o de una lectura subjetiva, sino de conversaciones y explicaciones dadas por personas que sí hablan coreano. Miren este video. Formal way to say you, it's also an endearing way to call your spouse, like dear or honey, okay? For me, I never say 당신 to anyone except for my spouse. In this particular case, when Jungkook says 당신 to Jimin, one can argue that, well, he's just speaking formally. However, I would say, it's really reserved for your spouse. 하기 때문에 들렸어요. 솔직히 당신이 그러나 봐요. 당신이 그러나 봐요. 그렇습니다. 제가 그럽니다. 오케이, 지민 씨. 예. 당신만 믿을게요. 지민 씨. 당신이나. Este tipo de detalles lingüísticos son precisamente los que revelan la verdadera naturaleza de una conexión. No son gestos pensados para la cámara, ni palabras elegidas para causar impacto. Son expresiones que aparecen cuando las personas están cómodas, cuando no están midiendo cada cosa que dicen, cuando simplemente existen juntas en el mismo espacio emocional. Que Dangshin aparezca ahí, y que lo haga más de una vez, refuerza la idea de que hay un nivel de cercanía que va mucho más allá de lo evidente. Así que, lejos de invalidar el análisis, el hecho de apoyarse en personas que hablan coreano lo fortalece. Porque desde el conocimiento real del idioma, lo que se percibe no es frialdad ni descuido, sino todo lo contrario, una familiaridad profunda, una conexión sólida y un cariño que se filtra incluso en elecciones lingüísticas que no todo el mundo logra notar.
pero que dicen muchísimo más de lo que parece a simple vista.